La Hora de la Esperanza, un espacio para el desarrollo de nuestra salud física, emocional, espiritual y social. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro, quizás te has olvidado quién es tu capitán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Buen día, queridísimos hermanos y hermanas, sean una vez más bienvenidos a la hora de la esperanza. En esta mañana preciosa, vamos a compartir una palabra igual de preciosa que esta mañana, en la cual nosotros nos tenemos que interrogar: ¿por qué de mi tempestad? ¿Por qué y para qué vivo esta tempestad? Con la ayuda del Espíritu de Dios, nosotros podemos entregarle el timón de nuestra barca a Jesús, que es el eterno capitán. El que no necesita faro porque Él es el faro de luz. El que no necesita remos porque su palabra, su voz, es la que domina las olas, porque Él es el Señor, porque Él hizo el mar, porque Él, según encontramos en el libro de el profeta Isaías, en Job, el mar fue lo que más implicó tiempo para Él, porque fue para Él como un gran monstruo, de tal manera que está descrito como varios nombres: el Leviatán, Rahab. Habla Dios con Job: ¿acaso fuiste tú el que tuvo que darse al pleito con el Leviatán, es decir, con el mar? El mar, criatura hecha por Dios, lucha contra Dios. Pero Dios lo domina y Dios le pone sus límites y siempre tendrá el control. Para iluminar, pues, entonces, el objetivo de hoy, que descubramos cada uno por qué sufrimos la tempestad, pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos ilumine, porque no tenemos otra fuente, no somos teólogos, no sabemos mayor cosa de la hermenéutica, más bien solo de lo que el Espíritu Santo, por gracia, por amor, por misericordia, nos revela. Que te revele a ti y a mí, según esta palabra, lo que espera de nosotros. A Él sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Al profeta Jonás, el Señor le da una misión,
Y cuando uno le dan una misión, uno siente privilegio. Pero hay misiones que lo asustan. A mí a veces me mandan y me dicen, vaya a tal parte, va a ir a visitar a tal persona. Y me da miedo. Me da miedo, no por la persona, sino por mí misma. Por lo que Dios pueda hacer o decir. Nos cuidamos demasiado a nosotros mismos y por eso es que el pecado ha crecido, la injusticia. Por eso es que la iglesia está un poquito patitas arriba, de tal manera que tantas personas que mandan mensajes, que recemos el rosario, que hagamos esto y lo otro, porque a la iglesia le devuelva la luz, le devuelva la santidad, decía un sacerdote allí, para que recupere la santidad. Y la iglesia jamás dejará de ser santa, porque fue fundada por el santo de los santos. Por eso es santa. No es santa porque los que la formamos seamos santos, es santa porque el que la fundó es santo. Y él dice que se va a preparar y se va a entregar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Él se la está preparando. A mí no me preocupa porque si me saca a mí, es porque soy una mancha o porque soy una arruga en la iglesia. Entonces me aferro a su misericordia y le digo, de mí ten compasión y ayúdame a ser fiel, a permanecer en tu iglesia santa, para llegar algún día a ser santa yo también. Nosotros tenemos que esforzarnos por conservarla, por ser uno de sus hijos, de sus ladrillos que conforman la iglesia. Lo que Él quite, lo que Él saque de la iglesia, lo va a sacar. Aunque esté escondido, asolapado, veamos allí cuántos cardenales, cuántos obispos, cuántos sacerdotes desde antes de 1940, según las denuncias, abusaron de niños, de niñas, de mujeres. ¿Pero por qué? Eso se conocía, eso se sabía. ¿Y por qué Satanás no lo descubrió, no lo echó en cara a los demás papas? ¿Por qué es a este papa que tiene que sufrir ese destape cuando ya se sabía, cuando ya se conocía? Pero ahora que la iglesia está dirigida, ahora que la iglesia está tomando el timón con fuerza el papa y diciendo a los cuatro vientos lo que hay que decir, le duela a quien le duela, le moleste a quien le quiera molestar, quieren molestarlo a él destapando esas situaciones desde 1940. ¿Por qué no fue antes? Pero nosotros estamos en la iglesia y seguiremos en la iglesia. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Dijimos el martes pasado. ¿Quién? Esos escándalos se seguirán dando. Se seguirán dando. Nosotros tenemos que decir, como decía mi abuela, gracias a Dios que ese no soy yo. Que hay que denunciarlo y que hay que castigarlo. Dios quiera que el Papa diga, ¿verdad?, a la justicia del mundo, cáiganle con todo, para dejar fe de que se castigan los pecados también aquí en la tierra. Pero nosotros no tenemos por qué detenernos, nosotros estamos en la barca. Hay que ver qué es lo que hay que hacer, qué capitán nos dirige. Y vemos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 2, que dice: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí.
Esto es lo duro. Que nos levante de nuestra comodidad, que nos envíe a decir las cosas que no quisiéramos decir. Porque la gente ahora anda buscando que se le diga lo que ella quiere oír. Y por eso es que tenemos, así como dijo alguien, tantas iglesias a la carta. Que aquí se permite el adulterio, que aquí se pueden casar 3, 4 veces, que robar no es malo, que tantas cosas. Que la gente quiere humo, luces, estímulos externos para sentir a Dios cuando Dios está dentro de nosotros. Y ojalá no hubiera bulla, ni humo, ni luces, ni para estar en esa intimidad con Dios. Lo manda que predique contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí, dice el Señor. Esto asusta a Jonás. Y todos nosotros sabemos que en vez de agarrar para Nínive, agarró para Tarsis. Se subió en un barco que iba al lado contrario. Cuando ya va en ese barco, Yahvé, fíjense, dice, Yahvé envió un fuerte viento. Y ahí leámoslo. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocó a su Dios. Jonás bajó al fondo del barco y dormía profundamente. Los marineros, sacando agua del barco, asustados, tuvieron miedo, dice, los marineros tuvieron miedo. Imagínense como que la cocinera le tenga miedo al aceite caliente, ¿verdad? Los marineros, los dueños del mar, tuvieron miedo a la tempestad. Y aquel baja hasta lo más profundo del barco y se duerme. Así somos nosotros. Estamos viendo las grandes crisis de la iglesia y nos dormimos, nos hacemos los mareados porque no queremos comprometernos. Porque queremos que nos aplaudan y cuando nosotros decimos las cosas como son, no nos aplauden. Nos rechazan, no nos reciben. Yo recuerdo una vez que fui a una casa, recién fundada la radio, y nos dice una amiga, una señora, pues de bien, vean, vayan a tal familia, allí sí le van a dar una buena ofrenda porque tienen dinero y siempre acostumbran a ayudarle a la gente que llega así a predicarles. Y allí dijo el Señor algo que no le gustó a la familia. Y no nos dieron ni 5 de ofrenda. Entonces a mí me dio risa, me daba risa, ¿verdad? Porque queremos pagar un mensaje disimulado, equivocado. Pero cuando el mensaje nos cuestiona, cuando el mensaje nos abre los ojos, cuando el mensaje nos quita la capa que llevamos puesta, la máscara que llevamos puesta, nos disgusta. Pues a nosotros no nos interesa que no nos den ofrenda, lo que nos interesa es que el hermano y la hermana descubra lo que Dios quiere de ella, lo que Dios quiere que deje, lo que Dios quiere que haga realmente. Es difícil, Jonás se asustó. Y Yahvé envió un fuerte viento. Las tempestades las envía el Señor. Las envía el Señor. ¿Para qué? Ya vamos a ver. Dormía. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios y quizás se acuerde de nosotros y no perecemos. El capitán fue. No mandó a un marinero. No mandó a uno de los jóvenes ayudantes, los que lavan el piso del barco, el capitán mismo. El capitán mismo te está diciendo a ti y a mí cómo estás durmiendo. Ni siquiera hay gente que ni siquiera en la tempestad busca a Dios. Buscamos tantas cosas, ya lo hemos dicho, buscamos primero al médico, al prestamista, al banco, al amigo, a la amiga. Y por último es el Señor. El capitán se le acerca, levántate, invoca a tu Dios y quizás se acuerde de nosotros y no perecemos. Invoca a tu Dios porque ellos tenían otros dioses. Y en ese momento,
echan la suerte y dicen, echemos a suerte a ver por quién está sucediendo esto, por qué nos está pasando esta calamidad. O sea, si era gente de mar, del mar, acostumbrado a las tempestades, pero aquella tempestad realmente los estaba zarandeando. Y echan suerte, y aún en una cosa que no es debida, la suerte cayó en Jonás. O sea, Jonás era el culpable de aquella tragedia, de aquella tempestad. Y nosotros tenemos que preguntarnos, tenemos que echar la suerte, tenemos que examinarnos y examinar a nuestra familia. Bueno, ¿y nosotros por qué estamos viviendo esta tempestad? Porque es que no salimos de una para caer en otra. ¿Quién de nosotros anda con una pata aguada? ¿Quién de nosotros está haciendo lo indebido? Para corregirnos. Porque la casa bien dirigida, la casa que está centrada en Dios, ¿acaso no ha dicho el Señor, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Cómo es posible que nos esté zarandeando y nosotros ni siquiera nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo mal? Sino que a veces nos decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Este fue desobediente, ¿no será la desobediencia? ¿No será que no obedecemos al Señor? Cayó la suerte sobre Jonás. ¿Sobre quién cae la suerte en tu casa? Sobre ti, sobre tu marido, sobre tu hija, tu hijo. ¿Quién está viviendo mal? Y tenemos que ser realistas y decir, pues si es que mi hija o mi hijo ya están grandes y cada quien responde por su propia vida. Señoras y señores, mientras mis hijos vivan bajo mi techo, coman de mi comida, se gasten mi agua. Perdónenme, pero allí yo soy el marinero porque Jesús es el capitán. Tenemos que preguntarnos. Y a él lo cuestionan, le interrogan, enséñanos cuál es tu oficio y de dónde viene. Ya le cayó el pencazo, ya saben que por él está sufriendo esa tempestad la embarcación y lo cuestionan. Enséñanos cuál es tu oficio y de dónde vienes. No le podemos preguntar nosotros al hijo, ¿cuál es tu oficio? ¿Qué es lo que estás haciendo? Llega el hijo con dinero y dinero y dinero. Tiene un buen trabajo. ¿Y de qué trabaja? De cajero. ¿Cómo va a llegar con tanta plata siendo cajero? Averígüese si no está traficando droga. Averígüese si no está homosexualizándose. Quizás fue mal empleada la palabra, pero sí es. ¿De dónde vienes? Y él dice, soy hebreo, temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Nosotros diremos, soy católico, temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Y entonces, si yo sé que hizo el cielo y la tierra y todos los continentes y todos los astros y todas las estrellas, tiene dominio sobre eso, y entonces, ¿de dónde me vendrá mi socorro? Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No es cualquier Señor. Y entonces, ¿por qué tiemblo? ¿Por qué tiembla mi fe? ¿Por qué tambalea mi fe? Soy hebreo, soy católico. Soy católico. Ajá, ¿se te nota? ¿Vas a la Eucaristía? Al menos la dominical. Tú no eres católico. Si no vas, no eres católico. No temes a Yahvé. Porque no lo honras, porque no lo adoras. ¿Dónde es el mejor lugar para adorarlo? En la Eucaristía. De lo contrario, somos tan desobedientes como Jonás. Si él ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí, yo en él, pero a mí me vale un pepino, entonces soy un desobediente. Temo a Yahvé, Dios del cielo. Temo de verdad. Temo hacerle mal. ¿Él me curó de mi mano derecha o sigue tiesa mi mano derecha para hacer el bien, para saludar al que no me cae bien? ¿Con que rechazo al que me cae mal? ¿Al que me cae bien y ahora al que me cae mal? ¿Soy católico entonces? Y no quiero que la tempestad golpee mi barca. Entonces le preguntan a Jonás, ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Valiente Jonás, llévenme, arrójenme al mar y éste se calmará.
lo arrojan al mar. Él pide, él sabe que es con él, que Dios está tratando con él y es valiente. Llévenme y arrójenme al mar y este se calmará. ¿Cómo se va a calmar tu tempestad? Déjate llevar. Arrójate al mar confiando en el Señor. Él te va a sacar y te va a decir, camina sobre las aguas, Pedrita, Pedrito. Lo tiraron y se calmó la tempestad. Pero por eso, aquellos hombres se convirtieron. Aquellos hombres que creyeron en Yahvé, le ofrecieron un sacrificio e hicieron con él un pacto. Léanlo en Jonás. Porque Dios le mostró su rostro, su accionar. Y porque vieron que Jonás sí tenía un Dios que calma la tempestad cuando se le obedece. A la fuerza obedeció, pero obedeció. Obedeció y fue a donde tenía que ir. Nosotros tenemos que ir a donde tenemos que ir, al problema. No le tengas miedo a tu hijo. Enfréntalo, confróntalo. No le tengas miedo. Hay que ir donde tenemos que ir para que la tempestad no sacuda nuestra barca. A este lo arrojaron a él. Ya vamos a ver más adelante en otra barca, en otra tempestad, ¿qué es lo que arrojan aquí? Persona, a él. Pero cuando hay obediencia ya vamos a ver qué es. Pero vamos a hablar de otra tempestad. Jesús calma la tempestad y lo narran Mateo, Marcos y Lucas. O sea, es un hecho verídico. Y dice en Marcos 4, versículo del 35 en adelante, que al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También, fíjense, lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó una gran tempestad y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó Jesús, se encaró con el viento y le dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Asustados se preguntaban, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Jonás, desobediente. Jesús, obediente. Jesús se había venido a meter en la monstruosa tempestad del mundo. ¿Qué podía hacer para él la tempestad del mar? Nada. Les había estado hablando de lo que es el reino, que parece una perla preciosa, que un campo. En ese día les va a demostrar quién es el Dios de ese reino. Les manda que vayan a la otra orilla, es decir, a la orilla de los paganos. Al otro lado estaban los paganos. Lo ponen en la misma barca que ya había estado, de donde estaba predicando. Y dice que lo acompañaban otras barcas. Pero Jesús iba en la barca de sus discípulos, de sus apóstoles. Y mientras se tapa la gran tempestad, él dormía en la popa sobre un cojín. Él iba en la parte de atrás donde va el timón. Allí iba. Pero allí no iba timón, allí puros, como llaman, remos, ¿vea? Allí iba dormido, porque él es el timón de tu barca. No solo es el capitán, también es el timón. Y los muy... ya iba a decir baboso, lo despertaron diciendo, maestro, no te importa que nos hundamos.
tantas señales de amor y todavía se atreven, porque eso es una ofensa, no te importa, y nosotros la repetimos. Es que a Dios no le importa que yo esté metido en la cárcel siendo inocente. Es que a Él no le importa que yo haya pagado 1000 misas, a Él no le importa. Nos atrevemos nosotros también a ofender a Jesús, al obediente. Entonces Jesús se despertó, encaró al viento, se plantó frente al viento y le dijo al mar: cállate, cálmate. Y después vino la gran calma. Pero quiero que nos fijemos lo que les pregunta. ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Porque la fe viene del amor, y el amor echa fuera todo temor. Él les había demostrado que Él era Dios, pero ellos todavía no tenían fe suficiente y se asustaron con la tempestad, de tal manera que llegaron a ofenderlo. Pero se asustan más cuando ven que encara al viento y que calla al mar. Se asustan como Moisés se asustó delante de la zarza ardiendo. Están más asustados que con la tempestad. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Con quién nos hemos metido? Caramba, ¿con quién andamos? Y nosotros vemos los milagros diarios en nuestra vida. Por lo menos estos se preguntaron: ¿quién es este? Y nosotros sí sabemos que es el Señor, pero no lo honramos. Decimos que la buena suerte, decimos que el amigo, que fue el médico, el mejor cirujano, el mejor psiquiatra. Y no le damos el honor que Jesús merece. Al obediente de los obedientes, nosotros no le reconocemos su amor, su poder, su majestad. Porque en medio de las tormentas de la vida nos seguimos preguntando si Dios está dormido. Y Dios nunca duerme. Nunca duerme. Cuando te está azotando la tempestad, te está viendo y está viendo cómo caminas en la fe, cómo caminas en la fe. Pasan 15 días, un mes y ahí está la enfermedad, y ahí está la enfermedad. Y tú estás firme, estás de pie, estás junto a la cama de tu marido, de tu hija, de tu hijo enfermo, creyendo, el Señor lo va a hacer. Ya va a pasar. Entonces va a pasar, porque tú tienes fe en quien debe de tener fe. Ahí está Jesús, obedeciendo a lo que el Padre lo había mandado y está mostrando su señorío. Él es el Señor de la naturaleza. Él tiene el control. Nosotros no tenemos por qué vivir asustados, ni tiene por qué asustarnos el accionar de Jesús. Al contrario, cada día tenemos que buscarlo. Y cada día decirle: Jesús es el capitán, Jesús es el capitán de mi barca, Jesús es el capitán de la iglesia. La iglesia no va a caer. Está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No se van a abrir las puertas del infierno para tragarse a la iglesia. La iglesia va a dominar al infierno y le va a arrebatar a quien le tiene que arrebatar. Si tú crees, si lo haces el capitán de tu casa, ninguno de los tuyos irá a parar al infierno. Hay que saber pasar la tempestad. La falta de fe hizo que estos se asustaran y que de alguna forma atormentaran a Jesús, porque Él creyó que había dado suficientes muestras de amor y de poder para que le tuvieran fe, para que le creyeran. A nosotros nos da suficientes muestras de amor y de poder. Tienes que hacer el recuento. Ahí tenemos 2 tempestades, pero hay una tercera. Y tenemos que recordar que a San Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6,
cuando lo bota del caballo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice esta palabra: ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y luego Jesús le aparece a Ananías y le hace el envío hacia San Pablo. Y le dice: este hombre es para mí un instrumento escogido, llevará mi nombre a las ciudades paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi culpa. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi culpa. Imagínense qué grande. Un gran instrumento, San Pablo. Enviado a los paganos. Jonás enviado a los paganos. Jesús enviado a los pecadores. Y allá iban a la otra orilla del lago, hacia la ciudad pagana. Y ahora manda a San Pablo hacia los paganos y hacia los del pueblo de Israel que no creen. Y todavía hay muchos que no creen que Jesús ya vino, que Jesús es el Señor. Así somos de necios, así somos de ciegos y así somos nosotros. Ante esta palabra que se nos revela, ¿qué quiere Dios de nosotros? Pero allí Pablo decía: ya le había dicho el Señor que le iba a mostrar todo lo que tenía que sufrir por su nombre. No le habla de placeres, no le habla de bienestar, no le habla de puestos importantes, le habla de sufrimiento. Y Pablo lo sigue. Y Pablo le sirve como nadie lo sirvió ni lo servirá jamás. Llega a decir San Pablo en Hechos 11, capítulo 14, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Es necesario que pasemos por muchas pruebas. Es necesario que pasemos por tormentas, por tempestades, porque eso nos prepara para entrar en el reino de Dios. Porque eso nos hace buscar el rostro de Dios, conocer a Dios, conocer sus propósitos. Y quien lo ama en la tempestad lo adorará en la calma, porque sabe que Dios tiene el poder para meterlo y para sacarlo. Y lo saca victorioso y lo eleva todavía más en esa condición humana, porque el dolor nos eleva hacia Dios. Les invito a que lean ese naufragio de San Pablo. Está en Hechos capítulo 27. Por cuestiones de tiempo yo no lo leo, pero allí ustedes van a ver todas las vicisitudes que pasa Pablo. Va prisionero en un barco, va para Roma, va con más de 200 presos en ese barco. Él recibe, él no era marinero y sin embargo recibe el conocimiento de Dios que no deben de ir. Y le dice al que lleva el cargamento, le dice que no deben de zarpar. Pero aquel le hace caso al dueño del barco y al capitán del barco en vez de creer en Pablo. Y así se ven arrastrados por una tempestad, cambian de barco, pero el viento se los lleva. Y lo que sucede allí, decíamos allá, para que no se hundiera el barco, para que calmara la tempestad, echan a Jonás al mar. Pero en esta narración, San Pablo le dice en primer lugar que se deshagan de todo lo que pese, ¿verdad? Que sea material. Tiran barriles, tiran cosas al mar. Tiran hasta la comida al mar. Y un día, porque pasan días enteros, cuando tienen 14 días, 14 noches y no han comido nada, en medio de aquella tormenta, en medio de aquella tempestad, San Pablo le dice: comamos para que cobremos fuerzas, porque el ángel de Dios me ha dicho que ninguno de nosotros va a perecer. Y entonces Pablo se pone, da la bendición al pan y comienza a comer, porque los demás ni comer quieren, pero cuando lo ven comiendo ya comienzan a comer todos. Y Pablo les dice que no se van a perder.
Y un día de esos, los marineros, disimuladamente en la noche iban desprendiendo las pequeñas barcas que van a los costados del barco, como que le estaban alargando los lazos, haciéndose los locos, ¿verdad? Los mareados, haciéndose para huir, los marineros. Ahí van soldados, presos y marineros. Y entonces viene Pablo y les pone el dedo y les dice, miren, si los marineros se van, le dice a los soldados, sí nos vamos a perder, todos la vida, porque ¿quién iba a conducir? ¿Quién iba a alzar las velas? ¿Quién iba? Si ellos eran los que lo podían hacer. Pablo les pone el dedo, que quieren hacer lo contrario. Entonces vienen los soldados y cortan las amarras y dejan que las pequeñas barcas se vayan en el mar, caigan al mar. Eso tenemos que hacer en la iglesia. Aunque no hacerlo groseramente, pero aunque no caigamos bien, lo que es incorrecto es incorrecto. Cortar las amarras, y si esas barquitas se van, pues se van. Pero hay que salvar la vida de la mayoría. Ahí está Pablo, pero lo que yo quería era que nos fijemos cómo termina el naufragio de San Pablo. Porque es terrible, tienen que botarlo todo. Pero Pablo insiste, nadie va a perder la vida, el ángel de Dios me lo ha dicho. Entonces el capitán, que desde el principio venía contemplando a Pablo, lo dejó ver a sus amigos en el puerto, lo dejó visitarlo, era la confianza, sabía que era cristiano y que no se iba a ir. A Pablo sí se le notaba que era cristiano. Entonces, dice el versículo 42 del capítulo 27, que los soldados pensaron en dar muerte a los presos porque el barco se encalló en un banco de arena y la proa, la popa, se estaba destruyendo con la golpe de la violencia de las olas. Entonces los soldados, como si se les escapaban los presos, a ellos les iban a quitar la vida, pensaron en darle muerte a los presos, por temor a que algunos se escaparan nadando. Pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se los permitió. Les ordenó que los que supieran nadar se tiraran primero al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarraran a tablas o restos de la nave, y así todos, dice Pablo, llegamos sanos y salvos a tierra. Palabra del Señor. Allí pensaron, encallados, destruyéndose la nave por los golpes, seguían, ya estaban cerca de la orilla y las olas seguían golpeando la nave. Nosotros ya estamos cerca de la orilla. Nosotros ya estamos para llegar al final de los siglos. Y la tempestad sigue golpeando la barca. Y piensan matarnos. Pero el capitán dice que quería salvar a Pablo, no se los permitió. El capitán no va a dejar que te maten. El capitán no va a dejar que la tempestad termine contigo. El capitán te va a defender. El capitán va a calmar tu tempestad. Y nos manda la palabra de Dios que los que puedan nadar se tiren primero al agua. Hay que tirarse al agua, hay que nadar, hay que dirigirnos a la orilla, hay que ayudar a los que necesitan de tablas o de restos de la nave para llegar a la orilla. Tenemos que llegar, tenemos que pasar a la otra orilla. Pero si el capitán está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. El capitán no permitió que nadie que no fuera superior a él tomara la decisión. Aquellos querían matar a los reos, que eran 276 personas. Por salvar a Pablo, el capitán no permitió que se hiciera la ejecución. Por salvarte a ti, el capitán, de tu barca, de tu casa, de tu vida, de tu familia, por salvarte a ti, entregaría naciones, dice la palabra de Dios. Entregaría a Etiopía, a Estados Unidos, a Bélgica, a Inglaterra, por salvarte a ti. Tú eres importante para Dios. No te preguntes por qué
te está azotando la tempestad. Pregúntate, si te preguntas por qué, es porque tienes el valor de descubrir dónde está el error. Si es desobediencia o si es simplemente la venganza de los demonios del mar tempestuoso contra ti. Por lo que sea, Jesús es el capitán. Y tu barca no se va a hundir, tu barca no se va a destrozar, tus marineros y tus prisioneros, porque algunos en nuestras casas siguen siendo prisioneros del pecado, prisioneros de la falta de fe, prisioneros del amor por la iglesia, pero nosotros seguimos creyendo que mi capitán nos va a poner a flote a todos y nos va a sacar a todos. Es necesario entregarle el timón de nuestra embarcación. Es necesario dejarnos guiar por Él. Es necesario entregarle esa tempestad y Él le va a dar una orden certera, porque Él es el dueño de todo lo creado. Por eso, Señor mío y Dios mío, yo no sé qué tempestades están azotando la vida de mis hermanos, la barca de mis hermanos. Sí sé lo que está golpeando mi propia barca, Señor, y he visto tu mano amorosa. Ahí está tu capitán, hermano y hermana. Si no ves la luz del faro, date cuenta que Él es la luz. Entrégale tu problema. Entrégale tu tempestad, la tempestad de tu hija, la tempestad de tu hijo. Lo que azota, lo que destruye, lo que te desanima, lo que te quebranta, lo que te da miedo y estás temblando. Y piensas que Dios está dormido. Él no está dormido. Él está probando tu fe. Él está probando tu creer en Él. Él quiere que creas que Él tiene el poder, la capacidad, el amor para decirle a tu tempestad: cesa, cállate, apártate, termina. Confía en el Señor. Entrégale tu problema, entrégale tu deuda, porque Él es más grande que tu deuda, porque Él es más grande que tu enfermedad, porque Él es más grande que tu conflicto, porque Él es más grande que tu temor, que tu duda, que tu falta de fe. Él quiere que tengas fe, pídesela. Dile: Señor, que yo te crea, que yo te crea. Aquellos habían caminado con Él y no lo conocían. ¿Qué importa? Hubieran dicho: aquí va el Señor con nosotros. Y se hubieran reído de la tempestad, pero tuvieron miedo. Y le fueron a decir: no te importa que nos hundamos. ¿Cómo se iban a hundir? ¿Cómo se va a hundir tu casa si Él es el centro de tu casa? No se hundirá, no te perderás, no se morirá tu hija, no se morirá. Algún día se va a morir, pero ahora no es el tiempo. Entrégale tu problema, tu necesidad, tu angustia, tu soledad, tu tristeza, tu temor, tu duda. Dile que tome el timón de tu negocio, de toda tu vida. Entrégale, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a tu marido, a tu mujer. Dile que tú no puedes nadar. Todavía no puedes nadar. Porque va a mandar primero que se lancen los que saben nadar. Pero hay unos que todavía necesitan una tabla. La palabra es la tabla de salvación. Aférrate a la palabra. Y si Jesús dice que no tengas miedo, no debes de tener miedo. Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Él está contigo. Porque su promesa es eterna. Porque su promesa es de Dios y no de hombre. Entrégate al Señor. Dile que tome el timón de tu carácter. Él te ama y tú le amas a Él. No sientas vergüenza de haber tenido miedo. A Jesús no le extrañó el miedo a la tempestad.
Le extrañó que no tuvieran fe. Porque uno puede tener miedo y seguir con la fe. Yo sé que Rosa María, mi amiga, tiene miedo. Tiene más de un mes su hijita de estar procedimiento tras procedimiento en el hospital. Yo sé que tiene miedo, pero tiene una gran fe. Y acepta la decisión, lo que Dios decida está bien. Pero como madre clama por la vida de su hija y sé que el Señor ha escuchado su clamor. Sé que Cali entenderá que Dios espera de ella, porque la tempestad está pasando y la calma llegará. Bendito sea el Señor. Él es el Señor. Él es el capitán. Él es todo para ti. Él es todo para mí. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para liberarme. Una sola palabra tuya bastará para calmar la tempestad de mi alma. Señor mío y Dios mío, mi barca, mi pobre barca está siendo azotada por la tempestad. Pero no tengo miedo. Yo sé que tú vas en mi barca. Yo sé que vas en mi barca. Y que cuando pase al otro lado, cuando llegue a la otra orilla, podré glorificar tu santo nombre. Señor mío y Dios mío. La tempestad ha sido durado, Señor. 3 años, 4 años. ¿Cuánto lleva tu tempestad? Pero ahí está el capitán contigo. No desfallezcas. Sigue adelante. Ten fe en el Señor Jesús. Continúa amándolo, glorificándolo, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, dice el Señor. Sé fiel, aférrate a Él es el capitán, y Él tiene dominio sobre las tempestades y sobre los monstruos, sobre Leviatán, Rahab, los grandes monstruos marinos. Allí está el Señor, para defenderte, para decirte no tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy tu vela, yo soy tu barco, yo soy tu faro, yo soy tu mar, porque Él es un mar diferente, un mar de ternura, un mar de misericordia, un mar de amor. Deja que te envuelva el mar de su misericordia. Descansa, descansa en el Señor, descansa en Él. Dale tus preocupaciones, como dice Pedro, depositen en Él todas sus ansiedades. ¿Qué es lo que te da esa ansiedad? ¿Cuál es el problema? El Señor quiere ser el Dios de tu problema, el Dios de tu necesidad, el Dios de tu desamparo, el Dios de tu soledad, el Dios de tu tristeza. Eso no es tuyo. Dáselo al Señor, porque tú mereces ser feliz, porque tú mereces ponerte en la proa de tu barca. Recordemos el Titanic, ¿verdad? Así, pongámonos en ese extremo, extendamos los brazos y dejemos que el viento de Dios nos bese, porque el viento de Dios es el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te dé en la cara, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Que te abrace su espíritu, porque ese es un viento que no es tempestuoso, sino un viento de amor, una brisa suave. Una brisa que te limpia, que te libera y que te revela en lo más profundo de tu corazón cuán grande es nuestro Dios y qué infinita es su misericordia. Ha tenido misericordia de aquellos ladrones y asesinos que iban en la barca que iba Pablo. Allí iba uno que había creído, uno a quien le había anunciado sufrimiento y le había cumplido. Cuántas veces lo azotaron, lo apedrearon, lo encarcelaron, pero él seguía diciendo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pablo, San Pablo, gracias San Pablo, por enseñarnos cómo debe de ser un cristiano. Las tempestades a ti no te botaron, al contrario, tu corazón se levantó cada vez más fortalecido, hasta que perdiste la cabeza por Cristo. Ya antes había perdido tu corazón, porque se lo entregaste total y plenamente. San Pablo, pedimos tu intercesión para que nosotros también le entreguemos nuestro corazón y tengamos una fe infinita en Él como la que tuviste tú. Una fe que a pesar de la tempestad nosotros sigamos diciendo, yo sé en quién he creído,
Jesús es el Señor. Jesús es el capitán. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, te da doña Ailín de Bajaya, porque su operación, su trasplante de córneas, ha salido bien. Eres tú, Señor. Eres tú, bendito y alabado seas. Te pedimos, Señor, por Teresita de Sea y sus hijos, por su conversión y la bendición para sus vidas. Bendíceles, por favor, toma el control de su barca. Te pedimos por Ceci de Vanega, Señor, que tiene cáncer. Señor, calla esa tempestad por tu gran amor y misericordia. Te pedimos por el trabajo de nuestro hermano Alberto, Señor, y también de nuestro hermano Albert. Los dos están desempleados, pero tú eres el Señor y esa tempestad ya va a pasar. Te pedimos por Alberto Orellana, que tuvo un accidente y tiene 9 meses en cama. Dile como le dijiste, Señor, levántate, levántate, que esa palabra suena a mi corazón preciosa, Señor, levántate de cualquier circunstancia. Tú dices levántate y a una orden tuya el cuerpo obedece, Señor. Eva Hidalgo con tumor en el estómago, Señor, levántala en victoria por tu gran amor y misericordia. Lisbeth con infección de vías urinarias, toma el control, Señor, de cualquier microorganismo que esté dando esa infección, Señor. Mauro Antonio Cabrera con cáncer terminal, tú tienes la última palabra. Tú puedes decirle, Señor, a la tempestad que se calme y se calmará. Si el mar te obedece, ¿cómo no te va a obedecer, Señor? Una enfermedad. Te suplicamos por Cali Castro que continúe ingresada. Señor, revisa por favor sus órganos internos. Ten misericordia de su madre y de Cali misma y levántala, Señor, levántala de esa cama. Háblale a su corazón y dile lo que tú quieres de ella, Señor, para que ella agarre esa tabla y llegue a la otra orilla, Señor. Te pedimos por la salud de nuestra hermana Pedrina Moreno, Señor, en Opico. Por favor, cesa ese sangramiento y que esa cirugía que está programada para el 27 de septiembre sea exitosa, Señor. Sé tú el cirujano. Por tu gran amor y misericordia, bendice a sus hijitas, guárdala de todo peligro. Toca el corazón de su padre, Señor, para que se convierta y viva y toda su familia tenga paz. Por María de los Ángeles Moreira te suplicamos, Señor. Hace una semana le dieron el diagnóstico de cáncer. Debe de sentir una enorme tempestad que las olas zarandean su barca, la barca de su vida, pero tú eres el Señor. Nosotros creemos que tú inclinas tu oído hacia nosotros y nos escuchas, Señor. Ten compasión de Leo Sánchez, de Martín González, que tiene dolor de cabeza terrible, Señor. Tú conoces el origen de ese dolor de cabeza. Haz que los médicos, Señor, si tú quieres que sea a través de un médico, descubran, Señor, cuál es el origen de ese dolor de cabeza. Ten compasión de los que no tienen cómo pagarse un médico, Señor. Y los miran como una cosa en los hospitales públicos. Ni siquiera los dejan hablar, Señor, cuando ya el médico está haciendo la receta. Pero tú eres su médico, tú eres el médico por excelencia. Te pedimos por la pronta recuperación de José Bonilla Frati, Señor. Ayúdalo, ten piedad y misericordia, Señor. De Emilio Serna, pasa tu mano de amor. Pasa tu mano de amor, Señor, por tu gran amor en su vida, en su alma y en su cuerpo. Te suplicamos por el niño Sergio Moreno que tiene leucemia, Señor. Qué tempestad debe ser para su pobre madre y su padre, Señor, su familia. Que todos pongan su mirada en ti, te miren como el capitán de su barca, para que tú puedas calmar esa tempestad. Te suplicamos por Blanca Rosa, que será operada de su rodilla derecha, por Juana Salazar, por Mirna Calderón, Señor, Claudia Salazar.
Ten compasión y misericordia de Claudia, Señor, sana su mente, fortalécela, llénala de amor, de bondad, de misericordia hacia ti, Señor. Para que esa tabla que tú le has entregado, Señor, sea la que la ayude a llegar a la otra orilla. Te suplicamos por la sanación de recuerdos de Norma Elizabeth. Toma el control de su mente, de su alma lastimada, Señor, de su corazón herido. Muéstrale, Señor, que tú perdonas a los que perdonan. Es difícil perdonar algunas cosas, pero si tú preparas nuestro corazón, todo es posible, Señor. Te suplicamos por Ernesto Santa María que le des una orden a ese cáncer, Señor, para que sea anulado y cancelado, y en tu nombre glorioso y bendito Ernesto se levante en victoria. Alfonso Vega, Ana María Bravo, Alfonso Quiñones, Mauricio Gil, Victoria, Salvador Chávez, Esperanza, Maura, Amanda, Kenia, Rebeca Argüello, Delfia de García, Raquel Romeo, Carlos Osorio, Inés Raxón, Victoria de Herrera, Guadalupe Rivas, Kevin Adonai, Madeline, todos ellos, Señor, tienen su mirada fija en ti, esperando tu misericordia. Esperando, Señor, que tú des esa orden a esas olas que se han levantado contra ellos y zarandean su barca. Ten piedad, tú que eres tierno y compasivo, Señor, escucha el clamor de su corazón. Alberto González, René, Daniel Argueta, Jorge Marroquín. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les des, Señor, la salud que necesitan. A Beatriz Eugenia, Señor. Ten piedad y misericordia y renuévala, Señor, con tu amor y tu bondad. Ponemos en tus manos la vida del Papa, Señor, sus pensamientos, sentimientos, emociones, su trabajo, Señor. Que tu Espíritu Santo lo ilumine constantemente a él, a los arzobispos, a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, Señor. Que todos volvamos la mirada hacia ti y te ayudemos, Señor, a que esta iglesia tuya, la niña de tus ojos, sea erigida, Señor, sin mancha y sin arruga. Ten compasión de los sacerdotes que han caído en pecados mortales, Señor. Ten compasión. Si a nosotros, Señor, nos siguen los demonios, ¿qué no será con ellos? Pero tú eres el Señor tierno y compasivo. Ayúdanos a orar por ellos constantemente, Señor. Te suplicamos por nuestra hermana Vicky Acevedo, anímala, dale fuerza, Señor. Robustécela en su salud física y sobre todo en el amor hacia ti, Señor, y a sus hermanos, para que ella en verdad, Señor, sea todavía más un testimonio fiel de tu trabajo en la vida de tus hijos amados. César Rodríguez te suplica un trabajo, Señor. Alexis Rivas, porque la empresa donde trabaja atraviesa crisis financiera y muchos empleados están afligidos porque pueden quedar vacantes, Señor. Ayúdalos, socórrelos, bendícelos. Y a esa empresa que tú conoces el nombre, derrama, Señor, bendición sobre ella. Brendy, Señor, te agradece porque su esposo ha dejado de tomar y está asistiendo a la misa. Gracias, Señor, refuerza, dale, Señor, la fortaleza para que él resista a ese vicio, Señor. Rubilio Alas, David, Raquelita, Ricardo, Albert, Kenia, Marisela, José Luis Flores, Albita Marroquín, Óscar Valdés, Jacobo Arriola, Fiorella, Alex, Vladimir Chavarría, Patti Salguero, hermana Vicky Castro. Todos ellos, Señor, te suplican bondad, misericordia, Señor, no los abandones nunca. Muéstrale, Señor, tu rostro. Hazle sentir quién es el capitán para que todo temor, toda angustia, toda ansiedad quede anulada, Señor, por tu presencia. Te pedimos por el matrimonio de Beatriz Sánchez, Señor. Ábrele puertas de bendición. La familia de Estela, familia Noches,
de mar de noches, Señor, bendícele a él, a su esposa, a su niño, a su niña, a su empresita, a su negocio, a su trabajo. Señor, tócales el corazón para que se perdonen mutuamente como tú nos has perdonado a todos nosotros. Aparta de ellos terceras personas, Señor, para que sea glorificado tu poder. Te pedimos por los hijos de Marisela, Iván, Kevin, Diego. Guía sus pasos y bendíceles, Señor. Por la conversión de Jonathan y de todos aquellos, Señor, que sus padres te piden la conversión. Esposas que piden conversión de su esposo, esposo que piden la conversión de su esposa. Vuelta al hogar, Señor. Ángel, Emma y Milton piden resolución con justicia. Tú sabes que hoy en noviembre tienen ellos esa audiencia, Señor. Y conoce su inocencia. Ten piedad y misericordia de Emma, Milton y Ángel, Señor. Ayúdalos y protégelos, Señor. Que brille tu justicia. Te suplicamos por el trabajo de nuestro hermano Edgar, David Murillo, Néstor, Jaime Mejía, Ricardo Varía, Rosalba Goeso y todos aquellos, Señor, que te imploran que les abras una puerta, Señor. Te pedimos por la conversión de la familia Salguero Ramírez, Señor. Si tú los has llamado, tú los has escogido y los has predestinado para la salvación, que así sea, Señor. Ten piedad y misericordia de todos nuestros hermanos que no pudieron mandar sus peticiones, pero te la presentan en su corazón. Por esa cirugía que tendrá hoy Danielita, Señor, toma el control, toma, Señor, la mano de ese cirujano y dirígela tú. Guárdala de todo peligro, de toda calamidad a ella y a toda su familia. Y en el nombre poderoso de Jesús, escóndela en la palma de tu mano. Padre amado, bendito y alabado sea, Señor, por esta radio que tú, Señor, tú la estableciste porque quería llegar a mi hermano y a mi hermana allá, Señor, donde con corazón abierto y suplicante te escuchan para decirte, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida? Dales esa palabra que los conforte, que los anime, que los aliente, que los sane, que los libere, Señor Santo, poderoso y eterno. Y que en tu nombre todos vengamos a ser uno solo como tú eres uno con el Padre. Aunque no nos conocemos, Señor, pero sabemos que estamos unidos en el mismo espíritu, suplicándote por las naciones en conflicto, Señor. Por los que dirigen las naciones y no quieren nada contigo, Señor, y ven a las personas, a los seres humanos, como objetos desechables. Señor mío y Dios mío, bendice a todas las personas de buena voluntad que ayudan a los más necesitados, Señor. También hay unos que son muy necesitados, pero son arrogantes, Señor. También de ellos ten compasión y misericordia. Toma el timón de nuestra barca, Señor, y sé nuestro capitán. Así, aunque las olas nos estén golpeando y zarandeando y no veamos nada porque es tan oscura la tormenta que ni siquiera las estrellas logramos ver, sigamos creyendo, Señor, que si tú conduces nuestra barca no hay tempestad que pueda contra ella. Perdona nuestras desobediencias. Perdona, Señor, porque no hemos sido como Pablo, que fue obediente como tú y te fue fiel hasta la muerte. Nosotros no queremos morir ni siquiera un pedacito por ti, Señor. Ayúdanos a amarte de tal manera que aunque perdiéramos la vida, Señor, estemos alegres porque ha sido para el honor, la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta mañana, por cada hermano, por cada hermana que está escuchando en este momento, Señor, este mensaje de amor y de bendición, por todos los que lo oirán en retransmisión, por todos los que escuchan los demás mensajes, alabanzas, oraciones, plegarias, rezos, porque yo sé, Señor, que a través de esta radio bendita, tú bendices a tus hijos muy amados. Gracias, Señor, a ti sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.
paz y bien a todos. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @Radio Angelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.